todos nuestros hermanos que se van a bautizar, pedimos tu bendición, pedimos tu amor siempre, tu cariño, Señor, para con todos nosotros, tu misericordia bendita, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por todo. Pedimos que tu palabra inunde este momento, que los hermanos que ya no se congregan, no vienen, Señor, pedimos bendición para ellos, Señor, para que no se alejen de ti. Sí, sí. Gracias, Padre amado, en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día vamos a hablar sobre el bautismo, ¿no? Y bueno, el versículo que va a guiar es Romanos 6:3, que dice: ¿no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Bien, este versículo hace referencia al bautizo en Cristo. Hay diferentes tipos de bautizos que los vamos a repasar rápidamente el día de hoy. Entonces, primero en un contexto vamos a explicar ya. Primero, que el bautizo que nuestros hermanos van a tener, ¿no? En realidad el día 14, es una ordenanza, es un símbolo. El bautizo que van a tener en agua no salva, no salva. Es más bien un acto de continuación de otro bautizo que han recibido antes y que vamos a hablar, ¿no? Ustedes, en el momento que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya han tenido un bautizo interior que se llama bautismo en el Espíritu Santo. El momento que creemos y confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo, nos regeneramos, lo que sea, se llama bautismo en el Espíritu Santo. Yo asumo que todos aquí ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Es mi deseo y con amor de que así sea, de que hemos nacido de nuevo. Ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como consecuencia de ese bautizo, viene una ordenanza posterior que significa bautizarse en agua. Y no es el bautizo que hacemos desde niñitos, cuando nos llevan y no tenemos todavía discernimiento, y eso nos llevan en la Iglesia Católica. Bueno, todos un poco hemos pasado por esa tradición, ¿no? Nos echan agüita, inclusive el sacerdote católico hace una señal de la cruz, un exorcismo hace. Hay ciertos ritos que se hacen ahí, expulsa demonios teóricamente. Así había sido cuando vemos la doctrina católica, que no tiene nada que ver con la doctrina bíblica, pero así había sido. Entonces hace una serie, pues inclusive a veces el sacerdote elige el nombre de la persona, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, ¿no? Ese acto, bueno, bíblicamente no tiene ningún significado para la religión católica, y quién sabe. Entonces, en el mundo evangélico, ustedes, ¿no? Nosotros, una vez que recibimos al Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo, entonces nuestro Señor nos manda que nos bauticemos en agua como una ordenanza, ¿no? Entonces, ¿qué significa una ordenanza? Es una orden, pues, un mandamiento que tenemos que cumplir. Además que el bautismo que van a recibir es un símbolo de purificación, de nacimiento y aceptación y confirmación. Símbolo, es un símbolo. ¿Ve? Entonces, eso es lo que van a recibir el día 14 los hermanos, y que teóricamente todos los que nos hemos bautizado, sí, lo hemos recibido de esa manera. ¿Ya? Ahora, para ir profundizando un poquito, ¿no? Vamos a, sin entrar en mucho detalle exegético, ni filológico, ni qué se llama, ni teológico, un par de cosas que vamos a tener en cuenta todos, ¿no? Porque todos aprendemos, ¿no?
La palabra bautizo en la Biblia lo van a encontrar en muchas partes, ¿no? Sí. Y teóricamente hay una palabra que es bapto, la palabra matriz, si se quiere, ¿no? Del griego bapto. Y esta palabra significa inmersión. O sea, el significado primario de la palabra bautizo, en griego bapto, es inmersión. ¿Ya? O sea, quiere decir meter en algo. En la antigüedad, los israelitas muchas veces usaban el agua como un elemento de purificación, como un símbolo de purificación. No es verdad que nosotros a veces queremos lavarnos de algo porque queremos limpiarnos de algo, ¿no? Entonces tiene esa connotación que en la antigüedad un poco el agua significaba purificación. ¿Ya? Entonces, bapto, en el Nuevo Testamento aparece esta palabra, significa inmersión. ¿No? No es solamente echar agua, sino meterse, ¿no? Sí, inmersión. ¿Ya? Después, más adelante aparece otra palabra derivada de esta palabra bapto, que aparece como bautizo. Baptizo. Y se usa en muchas partes, ¿no? ¿Sí? Baptizo. ¿Sí? ¿No? Como dice Mateo 3:11, por ejemplo, Juan el Bautista, yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Eso decía Juan el Bautista, ¿no? Entonces, bautizo, ¿qué quiere decir? Quiere decir también inmersión, pero va un poquito más allá, ¿no? Inmersión en algo, o sea, yo te puedo decir, yo te voy a bautizar en arena, ¿sí? Y te meto en la arena. Te voy a, ¿qué se llama? Te voy a bautizar en otra cosa, en vinagre, te meto en vinagre. ¿Sí? Bautizo, ¿no? Entonces ya va un poquito más allá. Y cuando hago eso, significa que esa inmersión que hago va a ocasionar un cambio. Va a haber un cambio en tu vida. Ese se llama significado secundario, ya no el primario solamente que dice inmersión, significa que ya va a haber un cambio. Vamos a ver más adelante que nuestro Señor Jesucristo se ha bautizado 3 veces. Vamos a ver en qué cosas se ha bautizado. Entonces, bautizo quiere decir que tú te vas a bautizar o te has bautizado en algo. Por ejemplo, nos hemos bautizado en Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Entonces, el agente bautizador va a ser el Espíritu Santo. Yo puedo bautizarme en agua, el agente bautizador va a ser el agua. Yo puedo bautizarme en arena, el agente bautizador va a ser arena. Pero eso va a ocasionar un cambio en mí, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos inmersionamos, nos bautizamos en el Espíritu Santo, y nuestra vida cambia, ¿no? Ya no somos igualitos, ¿no? Somos nacidos de nuevo, hay un cambio. Entonces, bautizo apunta hacia un cambio, hay un cambio en nosotros, ¿vale? De alguna naturaleza, ¿ya? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. Nosotros vamos a hablar de bautizo, ¿no? En general, que cuando nos bautizamos en algo, ¿sí? En nuestra vida tiene que haber una transformación, un cambio, etc., ¿no? Y va a haber un agente bautizador. ¿Están de acuerdo? Un agente, algo, en algo nos vamos a bautizar. Y la Biblia habla de distintos bautizos: bautizo en Cristo, bautizo en el Espíritu Santo, bautismo de muerte, en copa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Roxana, deja nomás, no hagas, después van a boicotear, ahí están con su música, no, por favor, no. Déjanos no decirles, después nos van a tirar desechos, ¿no? Alguna vez ya lo han hecho. Sí, sí. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, hay ¿qué se llama? Hay un significado
filológico y exegético se llama. No vamos a entrar en los detalles, pero simplemente es eso que quiero que tengan en cuanto como primera cosa, ¿no? La filología. Ahora, quiero que entiendan eso por un lado, ¿ya? El nombre, etc. Hay dos tipos de bautismos grandes, hay varios, ¿no? Pero dos tipos, uno externo y uno interno. El interno es el que causa un cambio en nuestro corazón. El externo es algo que es para mostrar. Por ejemplo, el bautismo en agua es un bautismo externo. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo interno, ¿no? Que nos ocasiona una transformación, nos hace nacer de nuevo. El bautismo en agua es una ordenanza, es una confirmación de que tú has nacido de nuevo. ¿Sí? ¿No? No es eso, tenemos que tenerlo en cuenta. Bautismo externo. Entonces, hermanitos, nuestros hermanos que van a hacer el 14 van a recibir un bautismo externo, ¿sí? ¿Ya? Ahora, vayamos un poquito a la Biblia, ¿no? A la Biblia que nos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Juan el Bautista, lo que nos acordamos del bautismo en la Biblia, es el ejemplo que nos da, el relato que nos da Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista dice que bautizaba a las personas en agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, bautizaba a ellos en agua, y ese bautismo, a ver, todos nos preguntamos, o sea, que yo voy y me bautizaba y era salvo. No. Miren lo que dice, vamos a leer Mateo 3:1. Juan el Bautista, según las profecías antiguas que están en Malaquías y en otras partes, era como el emisario de Dios, ¿no? Que iba a anunciar, ¿no? La venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista iba a ser el predecesor, el que iba a anunciar, dentro de poquito va a llegar Jesucristo. Entonces, para preparar la venida de Jesucristo, Juan el Bautista agarraba y llamaba al arrepentimiento a todas las personas. Arrepiéntanse, decía, ¿no? Es decir, que cambien su manera de pensar. Que se arrepientan quiere decir que entren en un acto de contrición, de tristeza por el pecado, y digan, yo quiero salvarme, ¿no? Pero no se salvaba. Él los llevaba al río Jordán, les metía al agua, ¿sí? Y los bautizaba. Pero todo ese acto no salvaba. Era un acto de preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si no me creen, vamos a ver Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo, dice, ¿no? Está hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo. O sea, los meto aquí adentro, ¿no? Sí, en el agua, ¿no? Sí, en agua. Los bautizo en agua, dice, para arrepentimiento. Para que reconozcan qué cosa, sus pecados. Pero el que viene tras de mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego tiene una implicancia de purificación. Cuando algo está mal, quieres quemarlo porque quieres desecharlo. Fuego en la Biblia muchas veces se usa como juicio y también como purificación. Entonces, ¿qué dice Juan el Bautista? Yo no los estoy bautizando en el Espíritu Santo, yo no los estoy bautizando para que nazcan de nuevo, los estoy bautizando preparándoles para que todos los que se arrepientan, los estoy bautizando en agua, ¿sí? Bautismo de arrepentimiento se llama eso, ¿sí? Entonces, dentro de poco van a recibir otro bautismo en el Espíritu Santo. Fíjense aquí que primero se hace el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque se estaba preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros va a ser diferente. Nosotros primero nos bautizamos en el Espíritu Santo y después nos vamos a bautizar en agua como una confirmación, ¿no? Juan el Bautista estaba haciendo este bautizo como una preparación.
¿Ya? Juan el Bautista estaba preparando para que venga el verdadero bautizador en el Espíritu Santo. Nosotros primero tenemos que bautizarnos en el Espíritu Santo, creer, y luego vamos a confirmar con el Espíritu Santo. Con la confirmación, con el bautismo en agua. ¿Verdad? Amados hermanos, ¿queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿no? En Marcos 1:4, miren el bautismo externo que hacía Juan el Bautista, decía, bautizaba pues Juan en el desierto, dice, ¿no? Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ven? Marcos también nos confirma que Juan estaba bautizando para arrepentimiento, para perdón de pecados, pero no era un bautismo de salvación, de nuevo nacimiento. ¿Ya? Así se ha dado en la historia, porque no es el plan de Dios, así se ha trabajado para que luego venga nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de todo. Amados hermanos. Bien, un poquito con esa introducción, que espero que me hayan entendido, ¿sí? ¿No? Vamos a entrar a la segunda parte, donde yo quiero, ¿sí?, hablarles de algo bien importante. ¿Por qué también nosotros debemos bautizar? Nosotros, como cristianos, amados hermanos, tenemos un modelo, un paradigma, alguien que seguir, se llama Jesucristo. ¿Vale? Dice la Biblia en Romanos, capítulo 8, dice que el propósito de Dios para nosotros los cristianos, por ahí nosotros decimos, ¿qué propósito tendrá para mí Dios? ¿Qué cosita me lo habrá preparado? Decimos, no, sí, por ahí quiere que yo viaje a la China, no sé qué cosa, ¿no? En realidad el propósito de Dios en la Biblia es muy simple, que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Amén. Que nos parezcamos a Cristo, hagamos lo que hagamos, estudiemos o lo que sea, nuestro propósito final allá es que nos parezcamos a Cristo, que seamos semejantes a Él, como dice el apóstol Juan, ¿no? Amados, dice, ¿no? Ahora somos llamados hijos de Dios, cuando hemos nacido, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es, ¿no? Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Queremos ser puros como Él. Queremos ser, como dirían en quechua, quiquillanta, ¿no? No vamos a ser Cristo, ¿no? Pero queremos ser como Él es, ¿no? Ese es nuestro propósito, amados hermanos, en la vida. ¿No? En vano buscamos todo. Mi propósito es jugar al fútbol como Messi, no sé, quisiera, ¿sí? Sí que me encanta el fútbol, ¿no? Pero, ¿qué se llama? Nada va a tener sentido en nuestra vida si un día no nos parecemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra en su encarnación, ahora que vamos a celebrar la Navidad, bueno, no celebramos la Navidad, vamos a hablar un poquito de eso en otra ocasión, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué significado tiene para nosotros los cristianos la Navidad? ¿Sí? Entonces, ¿qué se llama? Entonces, tenemos que invitar a Cristo. Y miren, nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Se bautizó. Así que vamos a hablar del bautismo de nuestro. Y si Él se ha bautizado, ¿no? ¿Por qué nosotros no nos vamos a bautizar? ¿Eh? ¿Sí o no? Muchos cristianos hermanos conozco que dicen que han nacido de nuevo, pero dicen, no, el bautismo no salva, sí nos salva, pero yo no tengo por qué bautizarme en agua, no tengo nada. Bueno, no viene ni a la iglesia, no se bautiza, ¿sí? Pero está mal. Vamos a ver por qué. Primero que nada, nuestro Señor Jesucristo se bautizó en agua, ¿sí? Se bautizó en el Espíritu Santo y se bautizó en copa. ¿Ya? Miren, aquí el agente bautizador era el agua, aquí el Espíritu Santo y aquí una copa.
¿qué significados tenía eso para nuestro Señor Jesucristo? 3 bautistas ha tenido en un ratito. Vamos a leer Mateo 3, 13 y 16. A ver quién me lo lee. Mateo 3, 13 y 16. Adelante, Oscarito, por favor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Miren, qué hermoso, ¿no? Aquí nuestro Señor Jesucristo, en este derecho versículos que ha leído nuestro hermano Oscarito, ¿sí? Hay 2 bautizos que recibe nuestro Señor Jesucristo. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo en agua? Va donde Juan y le dice: bautizame, le dice nuestro Señor Jesucristo. Y él le dice: ¿cómo te voy a bautizar a mí? Más bien tú bautizame a mí, le dice, ¿no? Tú eres más grande que yo, le dice, ¿no? Y ahí nuestro Señor le dice: es necesario que me bautices porque tienen que cumplirse las escrituras en realidad. A ver, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo se bautiza en agua? ¿Sí? El agua en la ley mosaica, ¿no?, tenía un significado aparte de la purificación, era separar a alguien para el oficio sacerdotal. Para los sacerdotes un poco que los hacían lavar con agua, todo para que sean separados, ¿no?, para la función sacerdotal. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, sí, en realidad es nuestro sumo sacerdote, perfecto, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, tenía que ser ungido, en este caso con agua, para que él ejerza la función de sacerdote. ¿De acuerdo? Era necesario que él se bautice en agua. ¿De acuerdo? Dentro de la ley mosaica, ese significado. Pero ahí dice, una vez que Juan, aunque a regañadientes, lo bautiza nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo ya está preparado para la función sacerdotal, para su ministerio, y Él sigue siendo nuestro sacerdote allá en el cielo, nuestro abogado, además, ¿sí?, ¿no?, del acusador. Dice que los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y viene y se posa en él. ¿Qué sucede? Que en ese rato nuestro Señor Jesucristo recibe al Espíritu Santo. Está inmerso, ¿dónde? En el Espíritu. ¿Por qué baja el Espíritu Santo y empieza a morar en el Señor? Lo llena al Señor Jesucristo para que tenga poder. Para que tenga poder y haga milagros, haga todo. Nuestro Señor Jesucristo, con seguridad, todo el tiempo de su ministerio, que fueron más o menos 3 años, vivió lleno del Espíritu Santo y pudo hacer poder, milagros, sanaciones, muchas cosas con el Espíritu Santo. Fue bautizado en el Espíritu Santo, fue inmerso en el Espíritu Santo, fue inmerso también en agua por un propósito, fue inmerso en el Espíritu Santo por un propósito, para tener poder. ¿De acuerdo? Pero nuestro Señor Jesucristo no solo se bautizó en agua y en Espíritu Santo, también se bautizó en copa, en una copa. ¿Cómo es esto? Mateo 20:22, por favor. Adelante, por favor. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís.
podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. No estaban entendiendo mucho los discípulos, pero en realidad lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo era que iba a morir en la cruz, ¿no? El vaso, ¿no? Normalmente un vaso se refería a la bebida amarga que contiene, ¿no? Ese vaso contenía una bebida amarga, ¿no? Ese va a ser el agente de bautismo, bautizado en copa, en esa bebida amarga. Jesús en la cruz iba a tener una bebida amarga, iba a morir, es un bautismo de muerte, ¿no? El vaso es el agente que lleva a una condición, a una transformación, que en este caso sería la muerte. ¿Ya? Se ha bautizado en vaso para ser cambiado a un estado de muerte en nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dice a los discípulos, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿No? Y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado, bautismo de copa. El vaso con el que había de ser bautizado era una referencia a su pena de muerte. El contenido de este vaso servía para bautizar al Hijo de Dios en la muerte. Tercer tipo de bautizo que ha recibido ¿quién? ¿No? Amados hermanos. Entonces, fíjense, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿no? Tenemos que también pasar por lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ser bautizados primero en el Espíritu Santo, ser bautizados en agua, y también vamos a morir. Tenemos que ser identificados con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y van a ver con el bautismo, nos vamos a identificar con esa muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alguien que me diga, yo no necesito ser bautizado, desde el mundo evangélico estoy hablando, no es correcto. ¿No? Porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿sí? Y nosotros debemos hacer. Hay mucha gente que dice que ha nacido de nuevo, hacen una oración, asisten a la iglesia, pero nunca se han bautizado en agua. Están desobedeciendo al Señor. ¿Ves? No están cumpliendo lo que el Señor ha dicho. Aunque el bautismo en agua es un bautismo externo que no salva por sí mismo, es la consecuencia de un salvo. El bautismo en agua no te hace hijo de Dios, pero un hijo de Dios se bautiza. ¿Lo ves? ¿Se acuerdan del video que hemos visto? Amados hermanos, ¿sí? Pues primero eres hijo de Dios y luego te bautizas en agua. ¿Ves? Bien, vamos a ver, ¿no? Ahí están los agentes, ¿no? El bautizador era Juan, el agente en agua, ¿no? Descenso y morada. El bautizador era Cristo, el agente en el Espíritu Santo. El propósito, recibir poder, ¿no? El bautizador era la copa, el agente, el contenido, el propósito, vencer la muerte. Estos bautismos que nuestro Señor Jesucristo ha vencido. De la forma más sencilla para que ustedes lo vayan entendiendo. Ahora, una vez que ya hemos entendido un poquito qué significa la palabra bautismo, ¿no? En cierta forma, ya hemos visto cómo se ha bautizado nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar del bautismo cristiano, de nosotros, ¿no? Cómo nos bautizamos, ¿no? ¿Sí? En realidad, amados hermanos, muchas veces hay confusión con estos términos. Lo vamos a tratar de explicar de la forma más simple. Muchas veces en la Biblia se habla de bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en Cristo, bautismo en agua para los cristianos. Y quiero que entendamos esto lo mejor posible, ¿ya?
hay interpretaciones y todo. No sé si han visto el video del doctor Sproul, también tiene su forma de enfocar. Pero, vale, quiero hacerlo de esta manera, ¿no? Ya hemos entendido que la palabra bapto o bautizo, es estar inmerso en algo, ¿no? Yo estoy inmerso en algo, listo, y me bautizo en eso. Cuando tú te zambulles en algo, te bautizas en eso. Hay un agente bautizador, ¿no? Que puede ser agua, Espíritu Santo, puede ser Cristo. Ahora, vamos a entender esto. Aquí está colocado, ¿no?, dos bautismos, en el Espíritu y en Cristo. ¿Ya? El primero querría decir que ha sido inmerso, ¿dónde? En el Espíritu, ha sido metido en el Espíritu. Y el segundo quería decir que ha sido metido en Cristo. ¿Ya? Metido en Cristo. La Biblia habla de estas cosas, pero hay que entenderlos bien. ¿Ya? Ahora, te voy a explicar qué ha sucedido contigo para que nos vayamos dando cuenta. El momento que tú has recibido a Cristo, tú le has dicho: Señor, quiero que seas mi Señor y Salvador. Y bueno, Dios te ha hecho caso, bueno, no es que te ha hecho caso, Dios te ha elegido, ¿sí? Y viene, ¿no? Viene a morar, ¿quién? En tu corazón, el Espíritu Santo. En ese momento has nacido de nuevo. ¿No ven? Has nacido de nuevo. Es un bautismo interior. ¿Quién te coloca al Espíritu Santo en tu corazón? Cristo. ¿No ven? Y ese santo tú has sido inmerso, ¿dónde? En el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo como consecuencia viene a morar en tu corazón. ¿Sí? Eso se llama regeneración o nuevo nacimiento. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, porque Cristo te ha metido, te ha sumergido, ¿dónde? En el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar en ti y te hace nacer de nuevo. ¿Ya? Eso le vamos a llamar bautismo en el Espíritu Santo. Algunas iglesias pentecostales, sobre todo, dicen: el bautismo del Espíritu Santo se recibe después, cuando tú haces no sé qué cosas y empiezas a llenarte y te tiras al suelo, hablas en lenguas, dice, no. No hay tal cosa bíblicamente hablando. El momento que tú naces de nuevo, has sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero ocurre algo bien interesante. Ese momento es instantáneo. Viene el Espíritu Santo a morar en tu corazón y el Espíritu Santo te coloca inmediatamente. ¿Dónde te coloca? En el cuerpo de Cristo. Te sumerge en el cuerpo de Cristo. Ha venido el Espíritu Santo, ha entrado a tu corazón y te coloca en el cuerpo de Cristo, te bautiza en Cristo, como ese mismo instante, te sumerge en el cuerpo de Cristo y tú formas parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. O sea que esos dos bautismos, si quieres, ¿no?, que algunos los dicen eso mismo, claro, porque sucede ese mismo instante, ¿no? Dos cosas que suceden en tu vida, ¿no? Ida y vuelta. Cristo te sumerge en el Espíritu Santo, te bautiza, y el Espíritu Santo te coloca en Cristo. ¿Qué te parece? Los dos suceden, hermanos y hermanas. Y empieza a formar parte de Cristo ese rompecabezas, ¿no? Que eres parte del cuerpo de Cristo. Qué hermoso, ¿ves? Sí, sucede eso. Entonces, si eres parte de la iglesia, inmediatamente, del cuerpo de Cristo, y eres la esposa de Cristo. Amén. Por eso a veces en la Biblia va a aparecer bautismo en Cristo, bautismo en el Espíritu Santo, en muchas partes, pero en realidad son lo mismo. Por ese momento naces de nuevo, pero es como si sucedieran las dos cosas. Tienen que suceder las dos cosas. Y eso es instantáneo. Ese momento tú cambias de posición, cambias de ser una criatura de Dios, pasas a ser un hijo de Dios. Eso es lo que llamamos nuevo nacimiento, regeneración, y también que ya somos parte del
cuerpo de Cristo. ¿No ven? ¿Se me entiende? ¿Todo? Entiendo que en todos nosotros, y es el deseo de mi corazón, ha sucedido eso. Todos aquí hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y en Cristo. ¿Sí? ¿Vale? Todos. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tiene que pasar en nuestra vida. Cuando mucha gente viene a conversar conmigo y dice, ¿qué tengo que hacer para acercarme a Dios? Primero tienes que nacer de nuevo, como se acercó Nicodemo a Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Es la pregunta clave, no todo el mundo. ¿Qué debo hacer para ir al reino de los cielos? Nicodemo, pues tienes que nacer de nuevo. Póngale el nombre de su amigo. Arturo, tienes que nacer de nuevo. Pues. Jaimito, tienes que nacer de nuevo. Tal, tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, pues tienes que recibir un bautismo del Espíritu Santo y en Cristo. ¿Vale? Y eso por la gracia de Dios. No porque tú le dices, Señor, ahora quiero nacer de nuevo, a ver, ven. No existe eso. Hemos visto que Dios nos elige. Cuando ya Dios pone la semillita, a ver, muchas veces hemos dado charlas aquí a muchas personas para que se conviertan, nos hemos invitado con sus amigos. La mayoría están de 20 personas, digamos, que 19 duermen, no, tal vez 10 duermen y algunos, ay, qué aburrido, ya no sé, tenemos que ir a ver si. Pero por ahí bonito de pronto empieza a dar dinero. Y a las oídas se te acerca. ¿Por qué? Porque esa persona Dios ha tocado. Amén. Los otros 19 no nos ha tocado, por eso no nos interesa. Y todos son parecidos, ¿no? Todos piensan lo mismo, de la misma cultura, todo, ¿no? ¿Por qué habría de ser diferente, no? ¿Sí? Hasta universidades, todo, ¿no? ¿Por qué había de ser diferente? ¿No? Uno no es más, por más inteligente ha llorado o ha recibido a Cristo, no. Es porque Dios en su gracia, ese corazón ya estaba dispuesto desde la eternidad, dice que el Señor ya observa, ¿no? Quienes están dispuestos para recibir. No hay obligación. Dios conoce los corazones, sabe. Por eso es omnisciente. ¿Sabe quién quiere recibirlo? En el infierno nadie está por injusto, ¿no? Es injusto que vaya a traer al infierno, ¿no? Si se moría tan buena gente, no. Todos tienen lo que merecen. Y en realidad nosotros merecemos, ¿no? Pero Dios nos ha elegido por su misericordia. O sea, somos objeto de su misericordia, por eso deberíamos estar agradecidos en vez de estar aburridos, en vez de estar ahí, no sé qué, deberíamos estar agradecidos de que Dios nos haya traído a su presencia. ¿Vale? Amados hermanos. Amén. Entonces, hermanitos, ustedes, Jimmy, Kenia, hermanita Silvia, se van a bautizar el día sábado 14. También los que nos hemos bautizado antes. Se supone que nosotros ya hemos recibido al Señor Jesucristo y estamos bautizados en el Espíritu Santo y en Cristo, lo llamaremos así, ¿no? ¿Sí? ¿Ha sucedido eso? ¿No? El Espíritu Santo ha venido a mudar en nuestros corazones y ahora también ya somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Todos lo entendemos bien, ¿no? No tiene que ser, primero me voy a bautizar en agua, después me voy a convertir y voy a ser salvo. No, ya ha empezado tu salvación, ya eres salvo. La salvación, amados hermanos, ¿no? Todos creemos que la salvación, la salvación ya sucede el momento que tú has recibido a Cristo, ¿verdad? Ahí comienza la salvación, no es el final. No, yo ya recibí a Cristo, ya no necesito ir a la iglesia, todo ya tengo en mi corazón a Cristo y listo, eso es lo más importante, y hago buenas obritas por ahí, ya, listo, y hago buenas obritas. No, la salvación es un proceso, comienza con la regeneración, primero
regeneración. Nuevo nacimiento. Ahí comienza, no termina ahí. Segundo, sigue, ¿no? Que es el camino práctico que yo debo seguir, ¿no? Transformando mi vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu. Tengo que ir creciendo. Un hijo de Dios no se queda aquí. Un bebé espiritual, ¿no? Nace no un bebé, no se queda ahí. El hijo de Dios tiene que seguir, tiene que crecer, tiene que madurar. Recibe leche, después tiene que recibir alimento sólido. En esta vida, ¿no? Tenemos que seguir hasta transformarnos. ¿A dónde? A la imagen de Cristo. Ahí tenemos que llegar. Esa es nuestra meta. Allá está Cristo y yo quiero llegar ahí. En esta vida no voy a llegar ahí, pero quiero llegar ahí. No soy perfecto, no voy a llegar a ser perfecto hasta mi muerte, pero quiero ser perfecto. Santificación práctica se llama. A esto yo le llamo santificación posicional. ¿Se acuerdan? He cambiado de posición, de criatura de Dios a hijo de Dios, mi posición. Aquí Dios me ve como a Jesucristo. Por medio de Jesucristo me justifica, ¿no? ¿Sí? No me hace justo, me ve justo por medio de Cristo. Todavía mi naturaleza humana por aquí está molestando muchas veces, ¿no? Ya no soy esclavo del pecado, pero todavía el pecado me anda gritando, Rafael, haz esto, y todavía como ya tengo costumbre, aunque yo no soy esclavo del pecado, sigo haciendo todavía macanas, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. El mal que no quiero eso hago, y el bien que quiero, eso no hago, dice, ¿no? ¿Sí? Así somos, ¿no ven, hermanos? ¿Sí? ¿No ven? Así somos, ¿no? Debo ir a la iglesia, ¿no? Pero no voy a ir, ¿no? Sí. Voy a ir, sí. Porque ir a la iglesia es una ordenanza que nos ha dado el Señor, un regalo, nos ha dicho. Y tercero, va a haber una gloria cuando ya muera. Lo veré a mi Señor como Él es, me pareceré a Él, seré semejante a Él, hasta me dará un nuevo cuerpo después, como el Señor tiene un nuevo cuerpo, nuestro Señor Jesucristo. Y para que nos acordemos hasta la eternidad, las agujeros de los clavos, todo sigue en su cuerpo perfecto. Vamos a ver. Lo vamos a ver a Cristo, no vamos a ver a Dios porque ese espíritu, Él está distribuido en todo el universo, pero lo vamos a ver a Cristo. Y si vemos a Cristo, vemos a Dios. Así va a ser. ¿Se dan cuenta? Esto se llama la cadena de oro, la cadena de salvación que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Y lo lindo es que si tú eres regenerado, Dios te va a preservar para que llegues aquí. Pero no ignora tu responsabilidad, tú tienes tu responsabilidad de crecer en santificación, de ir transformando tu vida, ¿no? Jamás Dios ha dicho, ya, yo te he elegido ya, y te voy a santificar, te voy a glorificar, ¿no? Sí, sí. Claro que Él interviene, pero tú tienes una responsabilidad que jamás Dios va a ignorar. Tienes que crecer en la fe, tienes que, ¿no?, cumplir los mandamientos que Dios, las ordenanzas que Él ha dejado, no por obligación, sino por amor. Por amor, porque amas a Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, este es el camino. Entonces, mira el cristiano, el momento que tú ya has recibido
te has convertido, Dios ha llegado a ti, te ha encontrado, ¿no? ¿Sí? Te ha llenado, y ha venido a vivir en ti, te conviertes en morada de Él con el Espíritu Santo, y además te vas a ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Todos ustedes podrían decir que han nacido de nuevo, ya están en el primer paso de regeneración. Amén. Amén. ¿Sí? El que no está seguro, bueno, pues, ore, que ore, se acerque al Señor y que venga la convicción. Porque yo conozco muchos hermanos que teóricamente han nacido de nuevo, que pueden ser nacidos de nuevo, pero no están seguros. Y hay también los hermanos que están seguros de haber nacido de nuevo y no han nacido. Ahí es. ¿No? Mucha gente que va a las iglesias, todo. Ay, yo he nacido de nuevo, todos, ¿no? Pero no he nacido de nuevo. Es simplemente un tiempito, ¿no? Están así, después se alejan. Pierden ese primer amor. Antes, así, unos 3 días me reuní con un exalumno mío, ¿no? Que es cristiano, y estuvimos conversando casi toda la tarde sobre el cristianismo. Y él miraba, él es cristiano más antiguo que yo, como cristiano, ¿no? Y estuvimos conversando y él se estaba almorzando de muchas cosas, ¿no? Y muchas explicaciones que yo le daba, ¿sí? Y le sustentaba con la Biblia, pero es que es así, ¿no? Estaba enterándose. ¿Y a veces qué nos pasa, no? Y trabaja en una organización cristiana. Y él entraba y decía, pucha, realmente pensó que conocía ya los pasos de la salvación y todo. Hablamos de muchos temas, ¿no? Y se estaba almorzando, ¿no? Y me decía, caramba, yo pensé que ya conocía muchas cosas. No voy a visitar, vamos a hacer reuniones, cada semana nos reuniremos una vez más. Para que me explique, ¿no? Sí. Y es lo que nos pasa a veces, hermanos. Creemos a veces que, por ahí, no sé si este hermano, le digo, es salvo, no sé. Yo no soy quien para decir quién es salvo, quién es salvo, ¿no? Sí. Puedo tener pautas, todo, ¿no? Pero no puedo yo. La convicción llega de cada uno, ¿no? Sí, realmente, sí, ¿no? Y hay evidencias de un salvo, frutos, ¿no? que tenemos que ver, ¿no? Un hijo de Dios no es salvo porque primero va a hacer bonitas cosas, ¿no? Un hijo de Dios muestra que es salvo con las buenas cosas, con las obras que Dios mismo ha preparado de antemano. Amén. Para nosotros, dice, ¿no? Así dice Efesios, ¿no? Bueno, bautismo en agua y parte de Espíritu Santo. Ahora, ya hemos visto el bautismo de Jesucristo. Ahora, una vez, hermanos, que ya estamos seguros de haber sido, ¿no?, bautizados en el Espíritu Santo, en Cristo, ¿sí? ¿No? Tienen que bautizarse en agua. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Hay 3 cosas que son razones para bautizarse en agua. Primero, que vamos a mostrar que estamos unidos con Cristo. Segundo, que es un símbolo. Y tercero, que es una unión con el pueblo de Dios. ¿Ya? Primero, la unión con Cristo. ¿Ya? La unión con Cristo. ¿No? ¿Qué ilustra el bautismo en agua? ¿No? Ilustra, ¿no?, muestra que tú estás unido a Cristo. Y si estás unido a Cristo, te vas a identificar con su muerte y con su resurrección. O sea, ya he nacido de nuevo, ya estoy bautizado en el Espíritu Santo,
Y ahora tú tienes que mostrar que estás unido a Cristo y te identificas con su muerte y su resurrección. Cuando yo te bautice, voy a agarrar tu cabecita y primero lo voy a meter adentro, ¿sí? ¿Sí? Vamos a identificar con tu muerte. Tu viejo yo va a morir. Y luego te voy a acercar, no agarro agüita y te echo nada más, ¿no? O agarro un poco de agüita y te hago así, no. ¿Ve? El bautismo cristiano es una inmersión, bautizo. Es una inmersión donde tú sepultas a tu viejo yo, ¿no? Y naces, ¿no? Nace la nueva criatura. Estás mostrando eso. Estás mostrando que ha sucedido eso contigo. Por eso es inmersión. Bautizo. Inmersión. ¿No? Y en ti, pues, hay una transformación profunda. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso ilustra la muerte de la vieja vida de uno y la resurrección a una nueva clase de vida de Cristo. Romanos 6.3. Romanos 6.3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No. El bautismo ya te has mostrado que tú estás viviendo de alguna manera la muerte y resurrección de Cristo. Si te has identificado con su muerte, ¿cómo? Dice Pablo, no te vas a identificar con la resurrección. Por eso se llama nuevo nacimiento lo que ha pasado con nosotros. Amados hermanos, nacemos de nuevo. Entonces nos identificamos, ¿no? ¿Sí? No se olviden que la palabra bautizo significa sumergir dentro de. Ahora te voy a sumergir dentro de qué? Dentro del agua. ¿Sí? La persona que se bautiza es sumergida en el agua para simbolizar que ha sido sumergida en Cristo. Hace rato hemos visto que nos hemos sumergido en Cristo, nos hemos sumergido con el Espíritu Santo, etc. Y que ha sido sepultada y ha resucitado juntamente con Él. Colosenses 3.3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 3.27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo primero que simboliza el bautismo en agua? Que tú estás unido a Cristo y te identificas con su muerte y su resurrección. Porque ser bautizado en agua es eso, ¿no? Si no te bautizas en agua, quiere decir que no te identificas, ¿no? No te identificas con él. ¿Vale? No estarías obedeciendo. Bien, lo segundo, sí, el bautismo en agua es un símbolo, hemos dicho, ¿no? Es un símbolo de purificación, como lo decían los antiguos. Y simboliza dos cosas. Simboliza el lavamiento el perdón, ¿sí? Y el lavamiento de nuestros pecados. No te olvides, cuando has entregado tu vida a Cristo, Cristo te perdona todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Hasta los que vas a cometer te va a perdonar. Todo. Él ha pagado todo. ¿Verdad? Eso no quiere decir que no vas a seguir pecando, sigues pecando. Pero inclusive a esos pecados que vas a cometer, Cristo ya lo ha pagado en la cruz. Te va a perdonar. Pero para perdonar esos pecados que el cristiano comete muchas veces, debe ¿qué cosa? Confesar. Por eso Juan 1.9 dice, primera Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Cristo ha completado, no hace una obra parcial, ha completado todo. ¿Eh? El cristiano debe vivir confesándose, pues, ¿no? Me equivoqué en esto. Cada oración, las oraciones, ¿no? Cuando yo llego a mi casa en la noche, que se llama, y estoy orando al Señor y me confieso. Ay, digo, caramba, chico, por ahí no me alcanza el tiempo para decir todo lo mal que he hecho, ¿no? De todo lo que me acuerdo, sí. Amados hermanos, ¿no? Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ningún ritual puede redimir el pecado. Voy a ayunar, ¿no? Sí. Pero los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, ¿sí?, testifican esa realidad de que el pecado ha sido perdonado, ¿no? Y el bautismo es un símbolo de que tú has sido perdonado. Es un símbolo del lavamiento y la purificación. Es pasar por las aguas del juicio. Eso está simbolizando. Y ser limpiado de tus pecados pasados, presentes y futuros. No por tu obra, sino por la obra de la cruz que se ejecutó en nuestro Señor Jesucristo. Mire, al ser sumergido en agua, estás testificando públicamente que has recibido el perdón, que se ha eliminado la pena de Dios. Que Dios ya elimina la acusación, ya no te va a acusar. Eso está pasando, es un símbolo de aquello. No es que está ocurriendo aquello ya ocurrió en la cruz, pero es un símbolo de todo eso que ha sucedido en tu vida. ¿Lo ven? Tercero, unión con Cristo, símbolo hemos dicho, ¿no? Tercero, la unión con el pueblo de Dios. Mira, te voy a decir ahora, si ahora eres uno con Cristo, yo ya soy uno con Cristo, ¿no? Ya soy parte de su cuerpo, caramba, che, yo soy su brazo derecho, ¿ah? De Cristo. Ya eres uno con Cristo. También eres uno con aquellos que son de Él, con los otros miembros del cuerpo. A ver, imagínate, Pablo utiliza en la Biblia la analogía del cuerpo humano para el cuerpo de Cristo. Unos son brazos, otros son dedos, otros son pies, otros son oreja, otros son luces. Imagínate un cuerpo sin oreja, ¿no? Incompleto, ¿no? O un cuerpo sin pies, incompleto. Todos ocupamos un lugar en ese cuerpo de Cristo. Somos uno en ese cuerpo de Cristo. Somos uno en la iglesia. Por tanto, si tú te metes en tu casa, yo no me voy a congregar, lo que sea, ¿no? Estás rompiendo el cuerpo de Cristo. ¿Lo ven? ¿Sí? Pero es así, es simple. O dices, yo soy parte de ese cuerpo. En mi casa yo soy parte de ese cuerpo. Pero no estás trabajando junto a la oreja o junto a la nariz, estás en mi casa. Yo respiro solito. Ese es el problema, amados hermanos. Si bien la iglesia es una unidad espiritual, que es el cuerpo de Cristo, tiene su manifestación en la iglesia física. Ahí es donde mostramos esa unión simbólica. ¿De acuerdo? El bautismo es la puerta de entrada para la comunión visible con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Miren, aquí con pena lo digo, hemos bautizado a mucha gente. Muchos ya me aparecen.
se han bautizado y han desaparecido del mapa. Un tiempito han venido. Me entristece. Yo nunca puedo, como hablábamos con el hermano Carlos, negarles el bautismo. Pues sí. Pero están desaparecidos. Les llamamos a veces, todos les decimos, sí, ¿qué ha pasado? A mí me entristece, yo no soy bautizado, pero ¿qué indicio tengo, aunque no tenga la seguridad, de que tal vez no han nacido de nuevo? Pero se han bautizado. Ese bautizo es nulo, si sucede eso, ¿no? Amados hermanos. Porque el bautismo significa la unión con el pueblo de Dios. Esta es una indicación clara, amados hermanos, de la conexión entre el bautismo y la membresía de una iglesia. Estar en una iglesia no simplemente es estar ahí, voy cuando quiero, hago lo que quiero, no. Es una simbología de que realmente yo soy parte de esa unión, de esa unión con Cristo. No con el pastor, olvídenme ni nada, la unión con Cristo. Hay dos grandes mandamientos, ¿no? Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Y dónde amas a Dios y a tu prójimo? O empieza tu amor al prójimo en la iglesia. Primero con los hermanos de la fe y después amas también a tus enemigos, a los impíos, a quien sean. Si es que tenemos enemigos, ¿no? Normalmente yo no tengo enemigos, pero los enemigos me tienen a mí, ¿no? Eso es un poco. Primera Corintios 12:13 dice, ¿no? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si todos somos nacidos en el espíritu, todos deberíamos convivir. Es a través del bautismo en el espíritu, que todos somos parte de esa iglesia universal, a través del nacimiento, del bautismo en el espíritu. Pero es a través del bautismo en agua que pasamos a ser parte de la iglesia local. ¿Sí? Amados hermanos, la iglesia visible. Porque hay una iglesia invisible, que es el cuerpo de Cristo, de todo. Pero hay una iglesia visible, que es el lugar donde nos congregamos, donde mostramos nuestra comunión, nuestra forma de pensar igualitaria entre todos los hermanos. Yo no soy igual a ti, tú no eres igual a mí en muchas cosas. Pero en el punto de Cristo pensamos iguales, ¿no? Si no pensamos iguales, no estuviéramos aquí, ¿no? Eso es comunión. Que pensemos igual. A ver, imagínense un político de izquierda y uno de derecha, que no piensan igual, pero van a una reunión a tener comunión, dicen, ¿no? Se van a andar los mujeres, porque no piensan lo mismo, no tienen puntos en común, pensamiento en común. Todos nos bautizamos en el nombre de Cristo para mostrar que pertenecemos a Él y que estamos unidos a Él por fe. Ese es el bautismo en agua, ¿no? Sí, amados hermanos, esas tres cosas. Bien, voy a dar algunas conclusiones y recomendaciones sobre el bautismo que son importantes. Las voy a poner todas de una vez, porque ¿no? He preparado un pequeño manual pequeñito para nuestros hermanos que se van a bautizar, para los candidatos al bautismo, que lo van a leer con calmita, vamos a hablar algo de esto. También para ese día, para candidatos al bautismo, manual de discipulado previo al bautismo, porque bautizaban y todo eso, el programa de bautismo de la iglesia ese día,
¿Qué cositas deben traer ese día? Short, chaquetitas, ¿no? ¿Sí? Para nuestros hermanos que se van a bautizar. Nos vamos a comentar rápidamente. Conclusión. ¿Qué es el bautismo? ¿No? Si concluimos así. Primero, hermano, el bautismo en agua es un acto de obediencia y público testimonio. Yo estoy gritando al mundo, soy hijo de Dios. Si no quieres bautizarte porque no quieres que te vean, pues estás ocultando que eres un hijo de Dios. ¿Ves? ¿Sí? Estás dando un público testimonio de que ya has creído en Jesucristo como tu Salvador. El bautismo en agua no salva, no borra pecados, no es una ceremonia social. ¿Sí? No es eso. ¿De acuerdo? Pero es una consecuencia del Hijo de Dios. ¿Sí? No te va a ser un hijo de Dios, pero es una consecuencia del Hijo de Dios. Obediencia. Y si no eres obediente, no, pues hermano, algo está pasando. El Hijo de Dios es obediente. Es una declaración de fe. ¿Por qué me debo bautizar? Porque Jesús lo ordenó. ¿Qué dijo en Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautismo es parte del discipulado. Mediante el bautismo yo estoy diciendo soy discípulo de Cristo. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra discípulo? ¿Se acuerdan de los discípulos de Cristo? ¿Alguien? ¿Qué quiere decir discípulo? ¿Ustedes son discípulos de Cristo? A ver, les pregunto. Aprendiste del Señor. Llegamos pronto. ¿Perdón? Llegamos pronto a él. Eso. Tres cosas, hay muchas cosas, pero tres cosas básicas del discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo primero aprende de Cristo. Si no están aprendiendo de Cristo, no sé si son discípulos. ¿Dónde aprendemos? En la Biblia. Estudia. Aprende de Cristo. Trata de conocerlo. Aprende. Teoría ortodoxa. Aprende. Un discípulo de Cristo, ¿no? Sí, aparte de aprender, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Camina como Él. Lo sigue. Eso es ortopraxis, la práctica. Y tercero, un discípulo de Cristo obedece, la obediencia. Así que en esta iglesia intentamos ser discípulos de Cristo, en la teoría, en la práctica y en la obediencia. Lo intentamos. Queremos ser discípulos de Cristo. Así que, si te estás bautizando, pues estás mostrando que eres discípulo, ¿no? Por tanto, el bautizado tiene pues que aprender de Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo. ¿Qué declara el bautismo? ¿Qué declara el bautismo? Uno, que perteneces a Dios. Dos, que tu vida vieja quedó atrás. Pues yo conozco a cristianos que han nacido de nuevo y los veo quiquinantes igualito que antes que los conocí. No ha cambiado nada su vida. ¿Ven? ¿Perdón? El bautismo es uno solo y para siempre. Sí, sí, sí. No hay dos bautismos, nada, sí, no. Es único. ¿Sí? Y tercero, que comienza una vida de discipulado, ¿no?
de ser discípulos de Cristo. A ver cuántos se han bautizado y ahorita pueden testimoniar y decir, soy discípulo de Cristo. ¿O por qué me he bautizado? Cuarto, ¿para qué me bautizo? ¿No? ¿Para qué me bautizo? Para mostrar de manera pública mi fe. No me voy a ocultar. He conocido hermanos, disque hermanos, en un trabajo, ¿no? Una vez en un trabajo. ¿Había sido cristiano? Sí. No digo yo, no me van a votar. A mí me han amenazado con votar, por decir que soy cristiano. No importa, no me avergüenzo de la palabra de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para la salvación. Así que se contestaba. Votenme si quieren, si se atreven. No me han votado, he renunciado. Así de simple, ¿sí? ¿Qué me impide bautizarme? Mi conciencia y el desconocimiento bíblico. Ahí no estoy preparado para... No estás seguro de Cristo, ¿verdad? Bueno, no te bautizo. Y tu desconocimiento bíblico, que a veces crees, que el bautismo, sí, no sé qué es. ¿Cómo debo prepararme para el bautismo? Arrepentirme, agradecer que Dios te dé la oportunidad, tener paz con tu decisión. Un muchacho que era mi alumno, que decidimos que se iba a bautizar, listo. Ya el domingo era su bautizo y sábado de la noche me llamó gente bien. No quiero bautizar. ¿Por qué? No me siento seguro. Bueno, si me quieres, no te bautices. Hablamos largo, rato, así. Al final se bautizó. Pero no es obligación, todo lo expliqué, todo, ¿no? Y estuvo un tiempo más en la iglesia y después desapareció. ¿No? Desapareció del mapa y ya no lo vemos. Hay que hacerlo con espíritu humilde, orando. Y recordar que es un acto público y que soy discípulo de Jesús. Para terminar, vamos a poner todo, ya no como preguntas, ¿no? Para que te quede claro lo que hemos hablado. La salvación es un bautismo en y por el Espíritu Santo, y hemos visto, ¿no? Sí, cuando nos hablamos. Segundo, el bautismo en agua no salvo es un símbolo de identificación. Tercero, como bautizados en Cristo, nuestra vida debe reflejar la imagen de Él, ¿no? Debemos mostrar a Cristo, testificar. Cuarto, la representación del bautismo es la muerte al pecado, la sepultura y la resurrección. Te voy a meter al agua, ¿sí? Vamos a sepultar tu viejo yo y vas a ser una nueva criatura, ¿no? Estás mostrando que eres una nueva criatura, ¿sí? Compromisos del discipulado: leer la Biblia, congregarse, orar, abandonar el pecado, servir a Cristo. ¿Lo ves? Son compromisos. Declaración final: el bautismo es solo el comienzo. A partir de hoy decides caminar como discípulo de Jesús, obedeciendo su palabra y dejando que Él transforme tu vida. Veamos, hermanos, eso es el bautismo para todos nosotros, ¿no? Si alguien quiere preguntar a los hermanos, quiere preguntar algo sobre el bautismo que no hayamos entendido, alguna cosa, díganlo con toda franqueza y sinceridad. Kenia, hermanos, queda claro por qué nos vamos a bautizar, y lean esas cositas que remarcan un poco lo que hemos dicho, tal vez con más detalle, etcétera, para que ustedes estén seguros
de ese paso tan trascendental que hay que dar, que es necesario para un hijo de Dios. ¿Ve? ¿Cierto? Bueno, hermanos, entonces esperamos que Dios bendiga nuestra actividad del bautizo y a nuestros hermanos que se van a bautizar. Los que se han bautizado y que, bueno, todavía creo que hasta ahora no entendemos qué es ser bautizado en Cristo, qué es este proceso, pues que retomemos conciencia, pues cambiemos. Estamos a tiempo, pero ahora, no desde el lunes, ahora. Alguna vez alguien me preguntó, ¿cuál es el tiempo de mi salvación? ¿Cuándo? Dios tiene sus tiempos, por ahí me vaya. No, es ahora. Mañana puede ser ahora. Les conté de un amigo que, bueno, me llamaba, no era cristiano, me llamaba y hablábamos de muchas cosas, de filosofía, y hablaba de Dios, hablaba de Israel, pero él, yo le invitaba a la iglesia, tenemos la iglesia, acércate al Señor, bueno, todo eso, muy por teléfono, ¿no? Y él me decía, voy a pensar un poquito, estoy en eso, estoy pensando un poco, sí, Señor, voy a venir el domingo, el próximo, Pasaron unos 3 meses que no me llamó, me entero que falleció. Tristemente, esa persona que no tiene al Señor, ¿dónde se va? Lo diremos suavemente, a un lugar lejos de Dios, donde hay lloro y crujir de dientes. Tremendo, ¿no? Sí. ¿Tú quisieras que algún pariente tuyo, alguien se vaya ahí? No. Alguien que amas. A nadie, ni al que no amas. No queremos que nadie se vaya al infierno. Nadie. Pero lamentablemente, mucha gente se va. Y no hablamos de la mitad de la población. A ver, pónganse a pensar, en el mundo somos 7.000 millones de habitantes. Las estadísticas dicen que personas disque cristianas son más de 2.000 millones. ¿Sí? 2.000 millones. Hoy un número importante parece. Pero esos 2.000 millones, ¿cuántos realmente habrán nacido de nuevo? Habrán sido bautizados en el Espíritu Santo. Aunque vayan a iglesias, se congreguen. No queremos ser vecinos, queremos ser verdaderos hijos de Dios. A eso debemos motivarnos, amados hermanos. Bien, comentarles, amados hermanos, que el próximo domingo tenemos la prédica vía virtual porque es día de perdón. El domingo 14 vamos a empezar a las 10, tal como les he pasado un comunicado, ¿sí? Y vamos a hacer todo el ritual del bautismo, todo, preparando todo, ¿no? Tenemos que hacerlo, ¿sí? Cantaremos al principio algunas alabanzas y luego procederemos al bautismo, ¿no? Y a las 2:30 tenemos nuestro almuerzo de fin de año, que les he pasado un comunicado. Lo vamos a hacer en la pizzería Porta Nuova de un amigo que nos ha ofrecido ayudarnos con eso. Y les he pasado el menú. Lo que necesitamos es que nos confirmen siempre con la seriedad con que organizamos todo esto, ¿sí? Confirmen ese dado hasta el viernes 5, porque tenemos que avisar a la pizzería cuánta gente, cuántos platos, el menú de 6 posibilidades, pastas, ¿no? Los que van a asistir, los que no hay ningún problema, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿No? Para los hermanos de la iglesia, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, sí, eso es lo que pedimos que se cumpla, ¿no? Bien, amados hermanos, si no hay alguna pregunta más al respecto, algo que tengamos que aclarar, vamos a proceder a la cena del Señor.